Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Escuela de Formadores Virtual. Son estas charlas y conversaciones que desde Fundación River promovemos para poner temas en agenda, para poder empezar a hablar y formar, darles herramientas a quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante clubes de barrio, dirigentes, madres, padres, entrenadores, entrenadoras, quienes están a cargo del buffet. A todos ellos les dirigimos estas conversaciones. Y hoy un tema muy especial, que tal vez es un tema que no se habla necesariamente o que genera cierto tabú hablar de lo que son las apuestas online y algo que para nosotros nos preocupa mucho. El juego existió siempre, pero el juego para nosotros estaba entendido como ese espacio lúdico en donde nos formamos en la infancia. Hoy las apuestas online no solo son un problema de adultos tal vez, sino es un problema de niños y niñas. Cada vez más chicos y chicas de edades tempranas empiezan a apostar. Y ahí el juego se transforma en un problema y se puede transformar en una adicción, que es la ludopatía. De eso vamos a hablar hoy y tenemos 3 invitados muy especiales para que con diferentes voces podamos aprender un poco sobre este tema. Quiero arrancar con Cayetano. Gracias, Cayetano. Un placer. Va a estar también Jesús Acevedo. Gracias, Jesús, por estar hoy acá. Un placer, gracias. Y Débora, que es una especialista en ludopatía, que nos va a estar mirando, dando desde su mirada un poco sobre cómo tener ciertos tips de alerta o cómo abordar el tema. Gracias, Débora. Gracias a usted. Y si podemos empezar con vos, Cayetano, un poco desde la experiencia, que nos puedas contar un poco cómo empezó tu vínculo tal vez con las apuestas o cuando vos detectaste que estabas empezando a jugar y que eso se convertía en un problema, porque la verdad es que jugar o tal vez apostar una vez no es un problema en sí mismo. El problema es cuando se convierte en una adicción. Sí. Cuando empecé y cuando lo detecté son respuestas muy diferentes, digamos. Empecé probablemente desde muy chico sin darme cuenta dónde me estaba metiendo. Jugaba, no sé, a los penales siendo chico con mis amigos y el que perdía tenía que pagar la gaseosa o el pancho, o tal vez íbamos a jugar al fútbol 5 y alquilábamos una cancha en segundo, tercer, cuarto año del colegio y el equipo que perdía pagaba la cancha, digamos, o pagaba la cena. Siempre la apuesta estaba en mi vida. Yo no me daba cuenta que estaba yendo hacia un lugar porque en realidad eso en sí mismo no es un problema. El problema, lo que yo te digo que no me daba cuenta es que por ahí, no sé, yo decía, bueno, vamos a jugar por la cancha. Pero para eso, ir a jugar por una cancha, yo ahí no detecto un problema. Exacto. El problema, visto desde ahora, es que por ahí yo le digo a Jesús, vamos a jugar por la cancha, tu equipo contra el mío, y él me dice, no, juguemos por nada. Y ahí yo ya no me divertía tanto, ya había algo que me faltaba. Entonces ahí es donde yo veo que empezaba a tener un problema, como que me estimulaba mucho la apuesta en sí y tal vez no tanto el partido de fútbol, que en definitiva vos tenés 13, 14, 15 años, tenés que jugar para divertirte, para ganar, para competir, para gastarlo, para lo que sea, digamos. Sí. Pero no para ganar la cancha. Claro, perdiste la idea del juego en sí misma. Yo lo veo hoy, te repito, y siento que un poco me fue pasando eso. Y a medida que fui cumpliendo años y empecé a trabajar y empecé a ganar plata y empecé a ganar independencia, esa gaseosa, ese pancho y esa cancha se fueron convirtiendo en otras cosas que, bueno, terminé como terminé, ¿no? Pero a tu pregunta de dónde creo que empecé, a mí me parece que viene por ahí. Amén de que también vengo de una familia, no sé, nos íbamos de vacaciones a Mar del Plata cuando yo era chico y mis viejos se iban al casino, ponele. O mis abuelos se iban al casino. Entonces me crié en un ambiente donde jugar, apostar, era algo natural. Yo no lo veía como, uy, qué tremendo lo que están haciendo mis papás. Lo veía como, bueno, en lugar de ir al teatro o al cine, se van al casino. Y entonces me crié con la naturalidad vinculada con el juego, con las apuestas. Y ahí le voy a hacer una pregunta a Débora, porque hoy hay datos muy alarmantes, porque recién Cayetano dijo algo, me crié con una naturalidad de las apuestas.
Y tengo unos datos sobre un informe que leí hace poco de UNICEF, dice que 8 de cada 10 adolescentes acceden a las apuestas y conocen a un amigo, si no conocen a un amigo que apuesta, generalmente digo masculino porque en general son mayoritariamente hombres. O sea que hoy todos los niños por ahí adolescentes les parece algo natural las apuestas. Claro, se está naturalizando y ya ahora estamos hablando de las apuestas online, porque cuando Cayetano recién decía que sus papás iban al casino, era el casino de Mar del Plata. Yo hace muchísimos años que trabajo en relación al tema de la ludopatía y atendiendo muchos pacientes y muchas familias en 23 años, y la verdad es que yo nunca vi lo que estoy viendo ahora. Primero, el impacto de ver pibes que se enferman de algo de lo que no tendrían que enfermarse porque no tendrían que tener acceso a apostar. Porque sabemos que para apostar, por ley, hay que tener 18 años o más. Para entrar al casino de Mar del Plata se supone que tenés que tener 18. Con menos de 18 no tenés que poder entrar. En el online es más difícil controlar esto. Y pensemos que la mayoría de los pibes menores de 18 en nuestro país están apostando desde los 11 años más o menos. En todo nuestro país, no solo en Buenos Aires. Yo vengo dando charlas en distintas provincias, ciudades más grandes, ciudades más chicas. Los chicos apuestan, está naturalizado, está en el discurso. Y en general entran a sitios ilegales. De todo el país y de todas las clases sociales, digamos, está extendido. El juego es transversal a todas las clases sociales, religiones. Sí, y siempre lo fue. Lo que cambia quizás, por ejemplo, son los montos de dinero. No es lo mismo un pibe que va a un colegio privado con mejor poder adquisitivo que un pibe de un barrio humilde, ¿sí? No es lo mismo los montos y no es lo mismo a veces las consecuencias. Porque como decía hace poco alguien que vive en un barrio vulnerable, quizás los pibes que empiezan a apostar y se endeudan y tienen deudas y no pueden pagarlas, ahí lo que pasa a veces en esos barrios es que los narcos los agarran, dicen yo te pago las deudas, vos vendés droga. Es decir, y esto quizás a un pibe que va a un colegio de dinero, tal vez esto no ocurre, ocurren otras cosas. Las consecuencias cuando ya se arma una adicción son nefastas para todos los casos. Y lo que te decía es que nosotros los profesionales de la salud especializados en ludopatía de nuestro país, que yo estoy muy conectada con muchos de ellos y nunca vimos esto que estamos viendo, no solo en la cantidad de pibes que apuestan y se están enfermando, sino en el perfil de chicos que están apostando. Antes pasaba mucho esto que decía Cayetano de quizás los padres jugaban. Ahora esto no se ve tanto en los pibes. Quizás los padres no jugaban o los abuelos no vienen de una cosa, ¿viste? Donde el juego formaba parte. Tiene que ver con otras cuestiones hoy la apuesta. ¿Con qué? Tiene que ver con el imperativo de ser millonario muy rápido. Esto viene de redes sociales, promovido por influencers, con una cosa sumamente desregulada. Está costando a los padres, es una época muy complicada, como momento de la historia de la humanidad, estamos viviendo en un momento muy complejo, creo que nos quedamos cabalgando entre paradigmas, entonces antes le teníamos miedo a nuestros padres, ahora parece que tenemos miedo a nuestros hijos, que se enojen, que se traumen, como dicen, y no se les dice que no a un montón de cosas en que es necesario decir que no, porque el no tiene que ver con el amor también. Tiene que ver con la pandemia, con la pospandemia, es decir, todavía estamos transitando la pospandemia y muchos pibes quedaron encerrados en las pantallas, con un montón de cuestiones, con el smartphone, con el celular, la posibilidad de con un clic entras a un casino, con otro clic sacás plata de la billetera virtual y la pasás al casino y cuando empezás a endeudarte, con otro clic pedís un préstamo. Todo desde el celular. Bueno, y es muy accesible. Y ahí Jesús nos decía algo de, bueno, todas estas apuestas se dan en sitios ilegales y no hay control para, si alguien tiene 11 años, poder empezar a apostar. Totalmente así, de hecho escuchándolos, algo que agrego, que lo dijiste recién, tiene que ver con la accesibilidad que tienen los menores al juego de apuestas, ¿no? Y miro el celular porque, como dicen algunos, es como tener un casino en la mano esto, ¿no? Por ahí, Cayetano decía, íbamos a Mar del Plata y ahí mis viejos jugaban. Hoy un menor no necesita ir al casino a hacerse pasar por un mayor, sino que lo tiene acá en el teléfono, ¿no?
No, y en los casinos después se reguló y ya no podía haber cajeros adentro del casino, o te van poniendo como trabas. Bueno, las adicciones van a estar desde los inicios de la humanidad. Digo, el tema es cómo hacemos para convivir con eso. Sí, sobre todo menores que, bueno, seguramente Débora lo puede explicar mucho mejor que yo, pero todavía no tienen el desarrollo madurativo suficiente. Son mucho más influenciables. Y a vos te bombardea la promoción de influencers, de famosos, de deportistas para que apuestes, y eso obviamente cuando vos sos menor te impacta más todavía y tenés más influencias. Pero te decía que en cuanto a plataformas es importante explicar la diferencia entre plataformas legales e ilegales. Las legales son las que terminan en .bet.ar y ¿qué significa sea .bet.ar? Significa que algún organismo regulador de alguna provincia o la ciudad, en mi caso, la aprobó. Porque la ciudad del juego de apuestas es una competencia no delegada, es decir, que cada provincia lo regula con sus propias competencias, ¿no? ¿Qué regulamos? Y nos fijamos que sea difícil para el menor entrar, dicho en criollo, ¿no? Tenés cuestiones vinculadas al DNI que se chequea con el RENAPER, tenés el dispositivo seguro, es decir, yo voy a jugar desde acá, entonces si alguien usa otro dispositivo que no es el mío, me van a avisar a mí que alguien entró. Solo hay una cuenta bancaria asociada al usuario, es decir, que si un menor entró, le robó el DNI, le robó la clave, pudo pasar todas las trabas, tampoco va a poder sacar la plata, salvo que tenga acceso a la cuenta del padre. Y ahora nosotros agregamos, que es una novedad, por resolución interna, pedido de control biométrico. Para que en un momento el menor también le pida la cara y entonces ahí ya sea... Sí, porque también he escuchado que los DNI se compran, hay truchos, por eso está lo del RENAPER. Y después está todo otro universo que es el ilegal, que es el que no tiene estos controles, que lamentablemente del 100% de la torta hay una presunción, si bien no es un dato exacto, que anda entre el 75 y el 80% el ilegal, que es el que no termina en .bet.ar. Y ahí no hay controles, y ahí cualquier menor dice sí soy adulto y con la extensión del viejo del Mercado Pago o la pasarela de pago que tenga, puede estar apostando, ¿no? Y independientemente del legal y el ilegal, sí, también hay un bombardeo publicitario. Nosotros desde la ciudad detectamos más de 100 influencers que promocionan juego ilegal. Bueno, obviamente se hizo una denuncia, grabó un spot hace poco, justamente planteando lo contrario, ¿no? Que está mal apostar, pero mi sensación también es que no es que esto cae de la nada, no es que un chico entra a apostar de la nada, sino que tiene que ver con las plataformas que van usando y el uso desmedido a veces de la pantalla, ¿no? Hay juegos que tienen mecanismos, otra vez Débora lo explica mil veces mejor que yo, pero te digo, la recompensa inmediata intermitente, que vos entrás y hay un cofre. Y en el cofre puede haber monedas de tu juego o nada. Intermitente porque el cofre aparece cuando el cofre aparece, no es que aparece a tal hora. Entonces, eso te genera a vos una dopamina que estás todo el tiempo queriendo abrir el cofre, y cuando vos ya estás medio seteado de esa manera, te aparece de golpe el banner de la publicidad de juego ilegal. Entrás y decís, esto como lo que jugaba, pero con plata de verdad, estoy ganando, porque además al principio tenés bonos de bienvenida, entonces ganás y está armado para que ganes. Y además un influencer te lo promociona, bueno, es un combo que muchas veces puede terminar en problemas de ludopatía menores. Esa dopamina que decía Cayetano, que al principio empezó apostando y después ya no tenía sentido jugar si no había apuesta de por medio. Y hay algo que es, ¿cómo, o qué pensás vos sobre cómo hablar de este tema, tal vez en los hogares, desde tu lugar? ¿Cómo pudiste empezar a hablar? Porque hubo un quiebre, tal vez, en que vos, porque sos una persona pública que encima sale a hablar de este tema. Yo tardé muchos años en hablar. Décadas tardé en hablar. Te diría que es lo más difícil, lo más necesario y lo más difícil. Porque a uno le baja mucho la autoestima y piensa que si lo cuenta no lo van a querer más, o se van a enojar, o le van a dar la espalda, o lo van a retar en el caso de si sos chico, o se van a alejar tus familiares, tus amigos, tus padres, tus hermanos, lo que sea, digamos, tu pareja. Y además que internamente vos sabés también que si lo contás, probablemente te ayuden a dejar de jugar. Y vos no querés dejar de jugar. Es una adicción, digamos. No querés dejar de jugar. No. Lo único que querés es jugar. Entonces no lo voy a contar. Todo ese combo hace que uno no lo cuente. Y en esta adicción particular, que es la más silenciosa de todas las adicciones, porque si yo viniera acá drogado o borracho, ustedes se darían cuenta, pero si yo vengo de apostarle al Milan de Italia, ustedes no se dan cuenta.
Entonces yo no lo cuento y además no se nota muchas veces y bueno, eso puede hacer que pasen años sin que yo pida ayuda y sin que nadie me ofrezca esa ayuda. Y bueno, y así es como terminamos en el fondo del mar, ¿no? Por eso, para mí, el mensaje más importante es atreverse a hablar, atreverse a contarlo, atreverse a decirlo. Hablar es ganar. Porque en una familia, hay todo tipo de familias también, ¿no? Pero en una familia más o menos lógica, mamá te va a abrazar, papá te va a abrazar, tus hermanos te van a abrazar, o tus amigos, o tus tíos, o tus abuelos, o no sé con quién estás a cargo, estamos hablando de menores. Sí. Y bueno, y a partir de ahí se inicia una recuperación con la contención de la gente que tenés alrededor. Es muy, 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 muy difícil. Después lo dirá la licenciada, pero creo prácticamente imposible sin pedir ayuda. Entonces, si uno no habla y no pide ayuda, probablemente no salga. Ya aún pidiendo ayuda, también puede ser que no salgas. Imagínate sin pedirlo. No, y también sé que hay muchos índices de que va creciendo tanto por la soledad, pero tal vez a veces los índices de suicidio en los adolescentes, que a veces se ve después que está desatado por unas situaciones de las que no pudieron salir, pero no porque siguen apostando, porque la angustia fue tal y las pérdidas fueron tales que tal vez no pudieron salir. Y eso está pasando mucho en chicos muy jóvenes. El suicidio está creciendo en el mundo entero, más allá de la ludopatía. Tema absolutamente preocupante, porque si no nos interpela que los pibes estén suicidando, digamos, a los grandes, no nos interpela nada. Digo, nos tenemos que preguntar qué está pasando, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal? Pero esto está pasando en el mundo. El tema del suicidio, que es un tema tabú, ¿no? No se hablaba de suicidio hasta hace poco, y ahora hay congresos en todo el mundo y se habla y se piensa no solo en los pibes. ¿Qué pasa que está creciendo el suicidio? La ludopatía, en tanto adicción, es una adicción con un índice muy, muy alto de suicidio. Entre otras cosas, por lo que decía Cayetano, es muy silenciosa y entonces cuando explota todo, la persona a veces está recontra hundida en el barro y no encuentra ninguna solución más que desaparecer del mapa. Pensemos que además en la ludopatía hay actores que son los habituales en el escenario de la ludopatía, por lo menos en la mayoría de los casos. Los prestamistas, muchas veces usureros, es decir, con intereses muy altos, y al ludópata lo que le pasa es que pierde siempre, no porque no gane, a veces gana, pero no se retira con la ganancia, se queda hasta perder todo, y sigue perdiendo, y sigue perdiendo. Ahí está el círculo complejo, adictivo, ¿sí? En esta cosa de perder y perder y perder, y la cabeza tomada por cómo hacer para salir de eso. Entonces aparecen los prestamistas, ¿no? Aparecen las deudas, aparece la culpa. Entonces es muy importante esto que decía Cayetano de hablar, poder contar. Claro que muchas veces no se cuenta porque decir me está pasando esto implica que las personas que te quieren van a empezar a decirte, bueno, entonces a ver, te vamos a ayudar. ¿Cómo hacemos? Bueno, te vas a autoexcluir en el caso del juego, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer la autoexclusión, yo te voy a controlar con la guita. Aparecen un montón de cuestiones y a veces, como decía Cayetano, tiene que haber un momento de decisión muy fuerte porque la persona que apuesta, y si lo hace adictivamente, encuentra ahí algo que no encuentra en ninguna otra actividad de su vida. Y es toda una renuncia dejar de hacerlo. Es decir, hay un anhelo porque se da cuenta que eso le está haciendo mal y lo está haciendo perder no solo guita, le está haciendo perder todo, pero a la vez no concibe su vida quizás sin eso que lo llena tanto. Entonces, bueno, por eso los tratamientos, por ejemplo, son muy importantes porque hay que trabajar con la familia, hay que trabajar con la persona, hay que poner estorbos, esto que vos decías de los cajeros, ¿no? A veces de las adicciones se sale, especialmente en el primer tiempo, poniendo estorbos, dificultando el acceso a. Ahí, cuando ella hablaba, pensaba, metiéndonos hasta donde quieras hablar hoy, si hubo en tu camino, en algunos momentos que tal vez hubieses pedido ayuda, pero no encontraste las formas, y tal vez hay un chico que te está escuchando ahora y dice, bueno,
O un padre, porque a veces no sabemos cómo acercarnos de manera... Habitualmente pedimos ayuda cuando ya nos fuimos al descenso, digamos, ¿no? Sí. Cuando nos fuimos a la B. Yo pedí ayuda, yo cité a mi familia a mi casa, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, Todos juntos. sí. Y les conté lo que me pasaba y le dije, este departamento que estamos ahora, mi casa, la semana que viene lo tengo que entregar porque la perdí. O sea, pedí ayuda Sí, cuando ya estabas... ya, porque no podía desaparecer mi casa sin que sospecharan que había Claro, algo claro. raro. Sí. Si no, no hubiera pedido ayuda tampoco. O sea, tuve que contar lo que me pasaba cuando ya estaba en el fondo del mar. Ya había perdido hasta mi casa. Entonces, lo ideal sería... Hay un montón de instancias antes de perder de lo que sea. En mi caso fue Sí. mi casa, en otros casos serán otras cosas. Lo que pasa que, bueno, como venimos hablando recién, no querés dejar de jugar. Yo tuve que dejar de jugar. Porque tuve que contarlo. No, y Porque me mi imagino familia que- me obligó a recuperarme. Y obviamente ahora lo recontra súper agradezco. Pero en ese momento no entendía mi vida cuenta, sin claro. las apuestas. No, y hay algo que dijiste, mira, mi familia me obligó a recuperarme, hoy lo agradezco, pero al principio fue una obligación por parte de una familia que Y estuvo yo atrás. pensaba, le voy a contar a mi familia, Sí. tengo que entrar a mi casa, todo. Ok, recupero mi casa apostando y después dejo, pensaba Claro. yo. Obviamente no seguía apostando, pero la cabeza está totalmente distorsionada. Sí. Bueno, y esto de las obligaciones, porque hablaban antes, bueno, ¿qué pasa con los vínculos, que a veces nos cuesta poner los límites y decir que no, y las adicciones, sobre todo esta que es tan silenciosa y que uno no se da cuenta porque no llegas ni borracho ni drogado, o tampoco engordás tanto, que son o no hay un nivel de consumo muy alto, que es otra de las adicciones muy frecuentes hoy en día, es el consumo, pero bueno, te das cuenta y en esta no te estás dando cuenta. Ahí, si vos sos hoy padre, tal vez todavía no es tan grande, creo, tu hija, ¿no? 5 y 2. Todavía yo no sé si tienen idea del valor del dinero, pero hoy vos como padre, ¿qué estarías atento? Dame eso. Ah, mirá. Bueno, pero ¿qué estarías pensando en puntos de atención como padre? Está buena esa pregunta. Hay 4, 5, 6 tips como para prestar atención. Después ellos seguramente lo van a poder ampliar. Pero yo digo que una persona que pide plata prestada todo el tiempo hay que prestarle atención, ¿no? O al revés, una persona que de golpe es normal y un día viene, hoy invito yo, que quiere, o sea, Demostrar. que por ahí ganó ese día y quiere demostrar exactamente, también prestarle atención, algo raro pasó ahí. O, bueno, esconder así el teléfono de manera permanente, que nadie vea con quién estoy hablando, que nadie vea a quién le estoy escribiendo, también. Dejar de ir a lugares donde habitualmente uno iba, donde era feliz. Yo dejé de ir a un montón de cumpleaños de amigos, de familia, dejé de irme de vacaciones con mis amigos, dejé de jugar al fútbol, porque siempre mi mejor plan era quedarme encerrado en mi casa apostando. Entonces también prestar atención a si tu amigo, si quien sea, hace 1, 2 o 3 de estas cosas que yo estoy describiendo, puede ser que esté cayendo en la ludopatía. También puede ser que no, pero puede ser que sí. Sí, o al menos en algo para llamarle la atención. Una alerta no quiere decir que sea así, pero sí empezar a tener... No, a mí Estar atentos. me decía también una persona que me lo hizo ver muy claro. Me decía, yo también tengo 2 hijos, ¿no? Y vos a tus hijos los acompañás en todos los procesos de la vida, ¿viste? Nace, empieza a gatear, después a caminar, después a hablar, después lo llevas al colegio. Ahora, cuando está con la pantalla, no hay acompañamiento ahí. Yo Es me verdad. hago cargo a veces, no está bien seguramente, a veces vos le enchufás la pantalla a tu hijo y dices, pará, yo no puedo más, quédate un rato. Y ahí estás solo, Sí. ahí no estás vos acompañándolo. Decía Cayetano, la campaña nuestra se llama Hablar es Ganar, tiene que ver con 2 cosas. Una que es hablar con nuestros hijos, qué estás haciendo ahí, empezar a, che, contame, ¿y qué jugás? ¿Y qué estás consumiendo acá? Y también tratar de cambiarle, metafóricamente hablando, la dieta de lo que consumen, ¿no?
Si por ahí tu hijo está todo el día viendo TikTok, y bueno, pasa un rato, vos decís, ¿por qué no vemos una película? Tratar de un contenido un poco más largo. O vimos esta película que te gustó, ¿por qué no investigamos un poco a ver algo más de este personaje o de esto otro? Que se empiecen a enchufar con cosas que tengan un contenido que sea más nutritivo que lo que es la dopamina Del scrolling. del scrolling inmediato que te da esa satisfacción. Después sentate a estudiar el Virreinato del Rey de la Plata, el chico está seteado de una manera que es difícil, que pueda concentrarse, estar atento. Y ahí muchas veces los padres no estamos. Entonces es hablar eso con los chicos y después hablarlo como sociedad. Decía la licenciada que capaz hace 2 años no se hablaba de esto, yo creo lo mismo, ahora está puesto mucho más en agenda, se está hablando y se empieza a instalar el tema y eso creo que como sociedad está bueno porque no solamente para los padres, que por ahí, en mi caso es uno, no tenía un montón de información que fui adquiriendo con el paso de estos años, los chicos también, que también es difícil, ahí Cayetano es un gran laburo que sabe cómo entrarles porque yo hablo con un chico y no le llego, vos tenés que saber llegarle al chico, pero también como sociedad, que el tema está instalado, entonces hace muchas veces que mismo los que promocionan y fomentan el juego ilegal, por un tema hasta coyuntural y de sociedad se empiezan a decir, bueno, yo esto no lo hago porque sé que está mal, o mismo hasta por un tema egoísta, mi marca en esto queda mal, entonces me empiezo a frenar. Entonces que se hable del tema, para nosotros ya es ganar, que una casa se esté hablando de esto, ya es poner una agenda, para nosotros eso ya es una buena noticia. Es que un poco tener conciencia, lo decíamos antes, fumar era algo que nadie lo pensaba como algo negativo, fumábamos en el avión, embarazada, y no lo tomábamos como algo que estaba mal. Hace 50 años había una publicidad que era comprar una hamaca paraguaya para el asiento de atrás de los pibes, para que cuando viajabas a Mar del Plata, el chico fuera. Y era una publicidad que parecía normal, con los ojos de hoy la ves y te parece... hemos ido a veranear 50 en el auto atrás en la luneta tirado, y hoy lo ves de otra manera. Yo creo que con el mundo de apuestas va a empezar a pasar eso y ojalá que en un tiempo también un tipo que promociona una plataforma ilegal que puede entrar a menores se lo vea mal. Se lo condena así. Llegamos a encontrar plataformas de contenido de YouTube para chicos, o sea, contenido para chicos, no puede pifiar ahí el que está promocionando juego legal, porque es para chicos, y en medio de la aventura que están haciendo, para el conductor y te pone atrás la plataforma de juego ilegal, y dice, chicos, si quieren jugar y divertirse acá, no se pasen, O sea, en lo que supuestamente estaría destinado directamente para chicos. Supuestamente no, es un contenido para chicos, y el chico ahí promociona juego legal. Obviamente le hicimos la denuncia, le pusimos todos los agravantes posibles, pero a ese nivel, digo, ¿no? Porque sabiendo que el menor es el más influenciable y que si entra ahí, el camino puede ser... Y que no hay un registro en ese grado de uso de la virtualidad, no hay un registro por un chico de 10, 11 años que esa recompensa de las monedas que van saltando es diferente a la otra recompensa. Digo, ahí hay algo que es muy difícil de esos límites y hay algo que estaba diciendo él, bueno, en YouTube Kids, supongo que sería eso que estabas diciendo, hay algo de esa lógica de los adultos y este control parental que a veces nos cuesta poner límites, porque para que un chico de 11 años o 12 o 14, 15 esté en una situación que llegue hasta pensar en suicidio, digamos, ahí hay adultos que tal vez no supimos ver algo que pasaba, más allá de que sea muy silencioso. Hay mucha ausencia. Cuando recién Jesús decía esto de hablar, ¿no? Y pautar, en realidad vos estabas hablando de vincularse con los hijos, o sea, del vínculo, de charlar con ellos, de mirarlos, de dejar el celular nosotros. Estamos muy cansados todos, trabajamos muchas horas. Cuando no estamos trabajando creo que una de las cuestiones fundamentales hoy es el tiempo. ¿Por qué no tenemos tiempo libre? Que es un pecado perder tiempo, esto de perder tiempo. Tengo ganas de escribir un texto ahora, escribo mucho, el tema de perder tiempo. ¿Qué pasa con perder tiempo? Entonces, como no podemos perder tiempo, ser madre, ser padre hoy es complicado, porque implica renuncias. Claro que cuando tenés un hijo tenés que renunciar a tiempo, son los primeros años, después cuando van creciendo, pero los primeros años sí, no puedes hacer la vida que tenías antes. Me prometés que después pasa, ¿no? Te juro que pasa, los míos ya son grandes y pasa. Pero no te creas, porque lo tenés que controlar porque puede tener con el celular. Pero ¿sabes qué pasa? Claro, cuando la base es más sólida, porque uno jugó algunos ratos con ellos, se nos está haciendo difícil porque estamos cansados, entonces no nos sentamos a jugar. Yo tuve la fortuna, pero por una cuestión azarosa, de que cuando yo fui mamá, mis hijos tienen 27, 23 y 19. No existía el WhatsApp.
Claro. Yo sé que hoy es mucho más difícil, porque todo el tiempo eso se está metiendo en tu vida. Yo veo mamás que cruzan o papás con el cochecito y miran el celular. Sí. Yo no tuve que pasar por eso. Yo llevaba los bolsos con los juguetes, ¿viste? El rompecabezas, los cuentos. Y cuando los pibes empezaban a fastidiarse porque estaban aburridos, me sentaba a leerles un cuento. Esto ya no se ve. Bueno, nosotros pensamos que el rol del club de barrio es fundamental porque también nosotros como madres, padres, y también es difícil, si no parece como que nos cae una carga encima, y ahí lo digo a todos los adultos, los que somos madres, padres, o los que no, una carga sobre cómo estamos llevando adelante la crianza de nuestros hijos. Y a veces se hace difícil, pero el club para mí es un espacio fundamental, porque cuando vas ahí estás haciendo deporte, se vincula con los otros. La verdad que el celular, cuando estás haciendo deporte, queda guardado. Y entonces encontrar, así como decíamos, de poner como esas trabas para no ir a apostar, encontrar esas ayudas para que nos ayuden a los padres o a los adultos a educar en comunidad, que era como se lo educaba antes. Antes te educabas en la calle, porque se educaba en comunidad, pero en la calle, en otra calle, en una calle donde estaba el vecino, la vecina, que también te estaban cuidando. Y hoy, en la sociedad, un poco se perdieron esos espacios, pero todavía sobreviven en ese reservorio que es el club. Lo escuché una vez a Miguel Ángel Russo, el entrenador de Boca, o el ex entrenador de Boca, Creo que sigue todavía. que dijo que él una vez, cuando era, no sé, tenía así 16 o 17, fue a un bar del barrio, que se iba mucho a los bares, y se prendió un cigarrillo y vino un tipo del bar, ni su papá, ni su tío, ni su amigo, le pegó un cachetazo y le sacó el cigarrillo. Saquémoslo del cachetazo, Sí. obviamente, pero esto vio a un menor fumando un cigarrillo y se lo sacó y se lo impidió. Esto que vos decías se educaba más allá de papá y mamá, educaban en el barrio, digamos. Esto hace mal, nene. En el sentido de comunidad, de que estamos todos pensando en un bien común para los otros, que eso es un poco Y lo que el club de estamos barrio en perdiendo. particular tiene algo que yo lo aprendí este último tiempo, es que se genera a veces un vínculo entre el profe y el chico que es muy fuerte, y capaz que el chico se anima a contarle algo más al profe que la propia casa. Nos pasó. Dice, che, vino y me dijo, tengo este problema porque se sentía más cómodo contándolo ahí. Es un espacio que hay que cuidar mucho y también aprovechar ese vínculo sano del deporte y la vinculación del profesor con el profe con el chico. Sí, Claro. Nosotros en nuestras escuelas de fútbol, en fundación, estas escuelas de valores y sociales, los entrenadores no solo tienen una ficha donde toman asistencia, sino tienen un semáforo en donde van detectando si hay algún cambio en una variable de comportamiento o si le dijo algo, si hay que activar un plan de ayuda, porque también el entrenador tal vez no sabe. Entonces, cómo ahí empezar a acompañar a otros para que detecten algo en donde los chicos o las chicas necesiten ayuda. Y ahí, para ir cerrando, tal vez algo que podamos rescatar le voy a pedir a los tres, algo que podamos rescatar o que sea importante hablar en esta mesa para los que nos están escuchando. Bueno, yo me quedé pensando un poco en esto del club, el deporte, el cuerpo, el contacto con el propio cuerpo, ¿no? No solo con el cuerpo de los otros, los compañeros, sino con el propio, que está bastante erosionado porque estamos mucho tiempo sentados con las pantallas, por eso también hablaba de la pospandemia. De hecho, en la recuperación de muchas adicciones, y si se necesita un tratamiento más intensivo, hay tareas de actividad física, o sea, que es la recuperación del contacto con el propio cuerpo, con la respiración, con la imagen, ¿no? Todo eso que es como erosionado por la adicción. Y lo que decías de la calle, o lo que contaba Cayetano, ¿no? De Russo, la serie Adolescencia, que impactó tanto, una de las cuestiones, creo yo, que muestra y que pone en cuestión es, bueno, parece que no es mucho más seguro la pantalla que la calle. En realidad, que los pibes estén en su cuarto con una pantalla no es más seguro necesariamente, claro, que caminen no salga por... que la calle está brava. Bueno, la pantalla también está brava. Exactamente. Está bueno eso. Entonces, yo creo que hay que reivindicar la calle, las calles, hay inseguridad, pero ¿y en las pantallas? No hay inseguridad. Y de última en la calle uno está más presente,
¿sí? Tiene conciencia del riesgo. Exactamente. Entonces, yo creo que hay que reivindicar lo presencial, las calles, los vínculos, hablar con los otros. Esto es muy importante, porque no solo la ludopatía está creciendo, están creciendo un montón de problemáticas muy ligadas a quedar esclavizado por las pantallas, la dependencia, ¿no? del mapa. O sea, no se le pregunta al señor de la esquina cómo hago para llegar a la parada de tal colectivo, ¿no? Que está buenísimo el mapa en el celu, pero también uno le puede preguntar a los otros, y de ahí surgen cosas muy interesantes. Entonces, la conversación, ¿no? Hablar, el otro, los lazos, salir un poquito del aislamiento, que es muy epocal, marca de época. La soledad. Sí. Jesús. Bueno, sí, yo sumando un poco a lo que decía Débora, el tema de hablar, sobre todo con nuestros hijos, en este mundo, ¿no? Que es el chico y la pantalla, que para mí es un mundo donde el chico está solo ahí. Decir, bueno, empezar a meternos un poco como adultos, porque además es nuestra obligación, ¿no? No es solamente como algo de venir y contame, yo tengo que saber qué es lo que está pasando ahí, y más cuando estás tanto tiempo ahí adelante, y ni hablar cuando empezás a ver que tu hijo o quien sea empieza a tener unos cambios en su humor, empieza de golpe a aislarse un poco más, como algunas cosas que Cayetano explicó bien. Estar un poco atento a eso. Y después, yo creo que hay una trampa semántica también, que vos decías mucho jugar, vos cuando ibas con tus hijos llevabas los juguetes, ¿no? Y me explicaba el otro día una especialista que el problema más grande que podemos tener es que los chicos dejen de jugar. Y uso la palabra jugar a propósito, porque eso no es jugar, eso es apostar. Entonces es como los chicos bueno, no, una cosa es jugar, otra cosa es apostar. Y no es casual que se use esa palabra, y sin querer ponerme conspirativo, pero jugar es que los chicos jueguen, que vayan al club de barrio, que jueguen al fútbol, que jueguen con los juguetes. Y otra cosa es apostar. Entonces cuando se habla de juego de apuestas, que el chico jugó, no, bueno, erradiquemos la palabra porque eso está mal, pero lo disminuye de alguna manera, lo licúa, y pareciera, bueno, está jugando, no, está apostando, y eso está mal en un menor siempre. Jugar es jugar y los chicos tienen que jugar, pero no apostar. Sí, es que importante. Me acabas de decir algo que era fundamental que podamos decir, están apostando, no están jugando. Eso me parece que es muy importante, porque... Pero no es mía, se la robé a alguien que no me acuerdo quién es, pero... No importa, o sea, es que tiene que ser de todos. O sea, no es que tiene que ser de No, propio porque de algunos. se apropiaron de la palabra jugar, que no les pertenece. Lo que está... Yo, que soy un ludópata, yo puedo jugar. No puedo apostar. Pero yo puedo jugar. Yo juego, de hecho, todo el tiempo, pero no apuesto. Bien, esa diferencia me parece que es fundamental. ¿Algo con lo que quieras decir No, que nos quedó? Me sumo a lo que dijeron ellos, obviamente, que estuvo muy bien. Agrego solamente que en tema de las apuestas online, las apuestas deportivas, también hay un componente de... pero ¿cómo lo voy a saber cuando River le va a ganar a Sarmiento, o cuando Boca le va a ganar a Temperley, o cuando... No tiene nada que ver con el conocimiento, no tiene nada que ver que sepas si está lesionado el 4 o si viene de hacer 3 goles el 8. No va por ahí, no vas a ganar nunca. A la larga, ¿no? Vas a poder ganar una vez, 2, 5, 10, pero a la larga vas a perder siempre. Esto no tiene nada, pero nada que ver con el conocimiento. Absolutamente nada que ver. Esto es azar puro y siempre está en contra tuyo. Bueno, esta mesa buscaba justamente poner el tema en agenda sobre la mesa y tratar de un poco en este ciclo que se llama Escuela de Formadores, es formar, educar justamente para pensar en prevenir y no en prohibir, ¿no? Porque lo importante acá es trabajar en la prevención y en algo que rescato que dijiste mucho, que es en entender, en acompañar, en construir vínculos, y me parece que ahí desde los clubes tenemos un rol fundamental, desde los clubes, desde las familias y desde la construcción de comunidad. Así que muchas gracias, Débora, muchas gracias, Jesús, muchas gracias, Cayetano. A vos. Gracias. Gracias.